Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 12. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo, y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?» El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pablo no deja de ser Pablo porque su sello personal, su carácter fogoso, el anuncio enamorado de Jesús, sobre todo a los pueblos gentiles, hacen de él un apóstol y un evangelizador único. En efecto, en la primera lectura de hoy de la carta de Pablo
a la comunidad de Éfeso, hablará el apóstol de los gentiles de la distribución de la gracia de Dios que Él, el buen Dios, le ha entregado en favor de ustedes, los gentiles, los no judíos. Y les dirá: vean, entiendan como yo comprendo el misterio de Cristo, que no ha sido manifestado a otros hombres en distintas etapas de la historia, sino que ha sido revelado a Pablo y a las comunidades a las que él habla por el Espíritu Divino. Ha sido dado a los apóstoles y a los profetas, y ahora también a los paganos, a los gentiles, que son coherederos de la bendición de Dios. Esto lo hace a Pablo sentirse orgulloso de comprender el misterio profundo de la persona divina de Jesús, pero al mismo tiempo él se siente, y así lo dice en la primera lectura de hoy, el más insignificante de los santos, entiéndase, el más insignificante de los cristianos, que así se le llamaba a los seguidores de Cristo en los primeros años después de su muerte, los santos. Y afirmará Pablo: se me ha dado la gracia, siendo yo el más insignificante de todos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles esa riqueza insondable, impenetrable de la persona divina de Jesús, para iluminar su misterio escondido desde el principio de los siglos y ahora confiado por Dios a Él por la fuerza de la fe. Hoy sintamos que solo entienden, solo asumen, solo descubren el misterio profundo de la vida divina aquellos simples de corazón, aquellos humildes. Y como muy bien lo decía Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estos secretos del reino y del evangelio a los entendidos y sabelotodos de este mundo, y lo has revelado a los pequeños, humildes y simples de corazón, y así te ha parecido bien, Padre Dios. Esto aconteció en Pablo, que después de ser un soberbio y autosuficiente perseguidor de los cristianos, cuando es bajado del caballo de manera simbólica, lo decimos, cuando es doblegado en su soberbia, cuando conoce la luz que solo da la humildad en el corazón, alcanza a desentrañar el misterio profundo del mensaje de la vida de Jesús. Pero pasemos al Evangelio de hoy, cuando en la misma línea de evangelios precedentes, Jesús alertará a sus discípulos diciendo: comprendan que si el dueño de la casa, el dueño de la propia vida, supiera a qué horas viene el asaltante, el ladrón, no lo dejaría entrar, no le permitiría hacer un boquete para robar en su casa, para robar la paz de su vida. Por eso, y repetimos en la línea de evangelio precedente, nos invita a estar preparados, porque a la hora que menos pensemos, viene el Hijo del Hombre. Esta frase que todos conocemos hasta la saciedad nos tiene que poner en guardia. Cuando menos lo pensemos, cuando estemos más distraídos, cuando creemos que todo marcha de maravilla en nuestra vida, puede darse un acontecimiento puntual, un diagnóstico médico, una situación económica, un accidente, un secuestro, una extorsión, tantas realidades humanas que muestran que no tenemos control sobre todas las variables de nuestra vida, y entonces el ladrón entrará y saqueará si no estamos atentos, preparados y vigilantes. Y a renglón seguido Jesús afirmará:
¿Quién es el administrador fiel y prudente? Dos valores, la fidelidad y la prudencia, que es capaz de ponerse al frente de los servidores en la casa de su Señor, que les da la comida a su tiempo, y llamará bienaventurado aquel servidor cuando su amo, y en la hora que menos lo piense, llegue y dirá como premio, lo pondrá al frente de toda la administración de sus bienes. Pero hará también la advertencia: si ese servidor piensa que Dios no va a llegar a su vida y empieza a ser violento y a vivir mundanamente y emborracharse y abusar de su autoridad, en la hora y en el día que menos lo espere, llegará su Señor y Dios y lo castigará con rigor. Palabras literales del Evangelio de hoy. Al final concluirá con una hermosa expresión que a todos nos pone a pensar: al que mucho se le ha dado en la vida, mucho se le pedirá. Al que mucho se le ha confiado en este mundo, más se le exigirá. Hoy, cuando a veces rivalizas, emulas, tienes celos o envidias a otra persona porque Dios la ha dotado de grandes carismas, talentos, inteligencia, y tú sientes que no eres tan afortunado, piensa en esta expresión y tal vez dirás: siquiera Dios no me ha dado tanto, porque entonces me exigiría mucho más. Y por el contrario, esta es una clara advertencia. Si Dios en la vida te ha dado facilidad para hacer dinero, para hacer amigos, una inteligencia superior para ascender en la escala social, para poder ser líder y jefe de otros, el Señor pedirá cuentas de esos carismas, dones, cualidades y talentos que no los hayas usado solo para beneficio egoísta para ti, sino que lo hayas puesto, esos dones y carismas, al servicio y para el bien de los demás. Hoy te pregunto, si el Señor te llamara a su presencia en este día, ¿te sientes agradecido por tantas cualidades y talentos que te ha dado, y así se lo manifiestas en oración, en diálogo personal cada día? Pero la pregunta más incisiva es: si hoy el Señor te llamara a su presencia, desde tantas cualidades que tienes, desde tantas bendiciones que has recibido en tu vida, si has hecho una sociedad mejor, un hombre más humano, un mundo más amable para ti y los tuyos, o simplemente has vivido de manera narcisista, ególatra, egocéntrica, en beneficio y para conveniencia tuya. ¡Qué desafío el que nos presenta la última parte del Evangelio de hoy! Al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Al que mucho se le ha entregado, más se le va a exigir. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir,
Celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.